Ahorrar no falla porque no quieras hacerlo. Falla porque lo haces cuando te acuerdas, cuando te sobra, cuando te sientes motivado. Y eso no es un sistema, eso es improvisación. La mayoría cree que el problema es la falta de disciplina, pero no lo es. El verdadero problema es que el dinero se decide con emociones, no con reglas. Por eso, hoy ahorras, mañana lo tocas, y pasado ya no queda nada. No porque seas débil, sino porque pusiste al dinero en un lugar donde siempre gana el impulso. Aquí viene la verdad incómoda. Si tu ahorro depende de cómo te sientes, no es ahorro. Es solo dinero esperando a ser gastado. En este relato no vamos a hablar de fuerza de voluntad. Vamos a hablar de estructura, de por qué separar cuentas cambia destinos, de por qué ahorrar sin tocar es más importante que ahorrar mucho, y de cómo pagar primero transforma todo el sistema sin que tengas que pelear contigo mismo. Quédate, porque cuando el dinero deja de depender de ti, empieza por fin a quedarse. Durante años nos dijeron que ahorrar es una cuestión de disciplina, que si no ahorras es porque no quieres lo suficiente, porque te falta carácter o porque no sabes controlar tus impulsos. Esa idea se repite tanto que termina pareciendo una verdad incuestionable, pero no lo es. La mayoría de las personas sí quiere ahorrar. No son irresponsables, no son ignorantes y no son incapaces. El verdadero problema es que casi todos intentan ahorrar desde el mismo lugar equivocado, desde la emoción. Y cuando el dinero se maneja desde la emoción, siempre pierde. Piénsalo con honestidad. Así ahorra la mayoría. Cuando sobra algo a fin de mes, cuando siente que este mes fue mejor, cuando se motiva viendo un video, cuando promete que ahora sí va a cambiar, cuando cree que esta vez será distinto. Todo eso suena bien, pero no es un sistema. Es improvisación emocional. Y las emociones, por definición, no son estables. Cambian con el cansancio, con el estrés, con la presión social y con el deseo de alivio inmediato. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, explicó durante décadas que la mayoría de nuestras decisiones financieras no son racionales, sino emocionales. No elegimos lo que es mejor a largo plazo, elegimos lo que nos hace sentir mejor ahora. Por eso el ahorro emocional funciona solo por momentos. Un mes ahorras, otro no. Un mes lo respetas, otro lo tocas solo un poco. Y poco a poco, sin darte cuenta, el hábito se rompe. No porque no seas inteligente, sino porque nunca estuvo protegido. Aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. La fuerza de voluntad no es confiable, no es infinita, se agota. Roy Baumeister, uno de los psicólogos más citados del mundo, demostró que el autocontrol es un recurso limitado. Decidir bien todo el día cansa, resistir impulsos todo el día desgasta, y el dinero exige decisiones constantemente. Gastar o no gastar, ayudar o no ayudar, tocar el ahorro o no tocarlo. Pretender que una persona mantenga disciplina financiera sin sistema es como pedirle que sostenga la respiración todo el día. Simplemente no funciona. Por eso Warren Buffett nunca habló de motivación financiera, nunca habló de ganas, siempre habló de reglas simples y repetibles. Entendió algo fundamental. Si una decisión depende de tu estado de ánimo, no es una decisión sólida. El ahorro emocional pone al dinero en un lugar vulnerable, expuesto a cada impulso, a cada cansancio y a cada excusa razonable. Imagina una situación cotidiana. Una persona común que trabaja, cumple y paga sus cuentas. Decide ahorrar y se dice, este mes voy a guardar lo que pueda. Pero ese lo que pueda depende de demasiadas cosas. Si el mes fue pesado, si hubo gastos inesperados, si alguien pidió ayuda, si se sintió cansado, si cree que se merece un gusto. Cada decisión se negocia internamente y esa negociación cansa. Al final del mes, el ahorro se convierte en la variable de ajuste, lo último que se protege, lo primero que se sacrifica. No porque no sea importante, sino porque nunca tuvo prioridad estructural.
aquí ocurre algo peligroso. La persona intenta ahorrar, falla y la conclusión no es mi sistema es malo, sino yo no sirvo para ahorrar. Ese pensamiento destruye más que cualquier gasto, porque convierte un problema estructural en un problema personal. Morgan Housel explica que la gente no fracasa con el dinero por falta de conocimiento, sino porque usa sistemas que dependen demasiado del comportamiento humano. Y el comportamiento humano es inconsistente, no porque seamos débiles, sino porque somos humanos. El ahorro emocional siempre compite contra algo más fuerte: el cansancio, la presión social, la comparación, el estrés, el deseo de alivio inmediato. Y esas fuerzas casi siempre ganan, porque el ahorro emocional no tiene defensa, no tiene barrera, no tiene fricción. Está ahí, visible, disponible, esperando a ser usado. Y tarde o temprano lo será. Por eso las personas que logran estabilidad financiera no son las más disciplinadas, son las que deciden menos. Automatizan, separan, protegen. No confían en su ánimo, confían en su estructura. Buffett, Ramit Sethi y hasta Richard Thaler coinciden en algo clave. El mejor sistema financiero es el que funciona incluso cuando no piensas en él, cuando el ahorro ocurre sin que tengas que decidir. Si el ahorro depende de cómo te sientes, no sobrevive. Si depende de que sobre, muere. Si depende de tu fuerza de voluntad, se desgasta. No porque el ahorro sea inútil, sino porque fue mal diseñado. Y aquí aparece la pregunta inevitable que lo cambia todo y que abre el siguiente bloque. Si el problema no es querer ahorrar y no es la disciplina, entonces ¿qué es lo que realmente hace que el ahorro funcione? La respuesta no está en motivarte más, está en diseñar un sistema donde el dinero tenga destino antes de que tú decidas. Y para eso hay una regla que transforma todo el juego. Separar cuentas es separar destinos. Si el ahorro emocional falla porque depende de cómo te sientes, el siguiente paso lógico no es intentar sentirte mejor, sino quitarle al dinero la posibilidad de decidir contigo. Y eso solo ocurre cuando el dinero deja de estar todo junto, mezclado, visible y disponible. Aquí aparece una de las reglas más simples y más ignoradas del manejo financiero personal. Separar cuentas es separar destinos. La mayoría de las personas maneja todo su dinero desde un solo lugar, un solo ingreso, una sola cuenta, una sola tarjeta. Desde ahí paga, gasta, ayuda, se da gustos y, si queda algo, intenta ahorrar. Ese diseño parece cómodo, pero es profundamente peligroso, porque obliga a que todas las decisiones compitan entre sí en el mismo espacio mental. El alquiler compite con el ahorro, el gusto compite con el futuro, la urgencia compite con la estabilidad, y cuando todo compite en el mismo lugar, gana lo inmediato. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, explicó este fenómeno con lo que llamó contabilidad mental. El cerebro humano no trata todo el dinero igual, no lo percibe como un bloque racional, lo percibe según el cajón mental donde está ubicado. Cuando todo el dinero está en un solo lugar, ese cajón se convierte en un campo de batalla permanente. Cada gasto parece justificable porque todo sale del mismo sitio. No hay límites claros, solo negociaciones constantes. Separar cuentas no es un truco bancario, es una decisión psicológica. Es decirle a tu cerebro que no todo el dinero tiene el mismo propósito y que no todo está disponible para todo. Cuando separas, reduces la ficción mental. Dejas de discutir contigo mismo. El dinero deja de ser una masa amorfa y empieza a tener sentido. Imagina dos personas con el mismo ingreso. La primera recibe su sueldo en una sola cuenta. Desde ahí paga todo. Ve el dinero, siente alivio al cobrar y tensión al gastar. Cada decisión implica pensar, evaluar, justificar. La segunda persona separa desde el inicio. Una parte va a gastos, otra a ahorro, otra a objetivos. No decide cada vez, decide una vez y repite. Al final del mes, la segunda persona siente menos ansiedad, no porque gane más, sino porque no negoció todo el tiempo.
Warren Buffett entendió esto de forma intuitiva. Por eso siempre habló de reglas simples, no negociables, no porque fueran rígidas, sino porque reducían el desgaste mental. Cuando una regla existe, no discutes, y cuando no discutes, te equivocas menos. El problema de no separar cuentas es que obliga a tomar decisiones financieras en momentos de cansancio, estrés o presión, y esas son las peores condiciones para decidir bien. En la vida real se ve así. Una persona intenta ahorrar, pero como el dinero está en la misma cuenta, lo ve, y verlo lo convierte en tentación. Un gasto pequeño no parece grave, luego otro, luego una urgencia, y cuando quiere darse cuenta, el ahorro ya no está. No hubo un error grande, hubo una serie de decisiones pequeñas tomadas porque el dinero estaba disponible. Separar cuentas elimina ese escenario, no porque te prohíba gastar, sino porque te obliga a respetar destinos. Ramit Sethi, asesor financiero de altos ingresos, lo explica con claridad. La gente no necesita más fuerza de voluntad, necesita menos decisiones. Separar cuentas hace exactamente eso. Reduce decisiones, reduce tentaciones, reduce fricción. No se trata de controlarte, se trata de diseñar un entorno donde no tengas que pelear contigo mismo. Cuando el dinero está separado, algo interesante ocurre. El ahorro deja de sentirse como sacrificio, porque ya no compite directamente con el gasto diario. Ya no lo ves como algo que te quitan, lo ves como algo que ya no está disponible para discusión. Y esa simple separación cambia el comportamiento sin esfuerzo consciente. Aquí aparece una verdad que conecta directamente con el siguiente bloque. No basta con separar si el dinero sigue siendo accesible, porque aunque esté en otra cuenta, si puedes tocarlo fácilmente, tarde o temprano lo harás. El cerebro siempre encuentra una excusa cuando sabe que hay una puerta abierta. Separar es el primer paso, proteger es el segundo, porque el ahorro que se puede tocar cuando hay presión, cansancio o miedo no es ahorro, es dinero en pausa. Y justo ahí entra la siguiente idea clave que completa el sistema. Ahorrar sin tocar no es rigidez, es supervivencia financiera. Porque el verdadero problema nunca fue ahorrar poco, sino no poner límites reales entre tú y tus impulsos. Separar cuentas es el primer filtro, pero no es suficiente si el dinero sigue siendo fácil de tocar. Porque aunque esté en otro lugar, mientras exista acceso inmediato, el impulso siempre encontrará una excusa. Aquí aparece una de las reglas más incómodas, pero más determinantes de todo el sistema financiero personal. Ahorrar sin tocar no es rigidez, es protección. La mayoría de las personas cree que el problema del ahorro es cuánto se guarda. Si es poco, no sirve. Si es mucho, duele. Pero esa discusión es secundaria. El verdadero problema no es la cantidad, es la accesibilidad. Un ahorro visible, cercano y disponible no es un ahorro estable. Es una tentación silenciosa esperando el momento adecuado para justificarse. El cerebro humano funciona con atajos. Cuando sabe que existe una salida fácil, la usa. Daniel Kahneman lo explicó claramente. Frente a una incomodidad presente, el cerebro prioriza eliminar el malestar inmediato, incluso si eso compromete el futuro. Por eso, cuando hay estrés, cansancio o presión, el ahorro intocable empieza a parecer negociable. Primero es una idea, luego una excepción, después una costumbre. En la vida real ocurre así. Una persona separa su ahorro en otra cuenta, pero mantiene la tarjeta, la app, el acceso rápido. Al inicio se siente bien, luego llega un gasto inesperado, después una oportunidad única, más adelante una excusa emocional, solo esta vez. El dinero estaba separado, sí, pero no estaba protegido, y lo que no se protege, se usa. Aquí es donde muchas personas se frustran, creen que fallaron otra vez, que no tienen disciplina, que no sirven para ahorrar. Pero el problema no fue la intención, fue el diseño. Un sistema que permite tocar el ahorro en cualquier momento está diseñado para fallar. No porque la persona sea débil, sino porque el sistema no puso barreras reales. Richard Thaler habló de esto cuando explicó cómo pequeñas fricciones cambian radicalmente el comportamiento.
Cuando algo es difícil de acceder, se usa menos. Cuando es inmediato, se usa más. Ahorrar sin tocar no significa esconder el dinero por miedo. Significa crear fricción consciente entre tú y el impulso. No para castigarte, sino para protegerte cuando no estás en tu mejor momento. Warren Buffett nunca habló de controlar cada gasto diario con obsesión. Habló de estructuras que evitan errores grandes. Entendió que la mayor amenaza no es una mala decisión puntual, sino una serie de pequeñas concesiones repetidas en el tiempo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando el ahorro se puede tocar fácilmente. No se pierde de golpe, se diluye. Piensa en esto con claridad. Si sabes que puedes usar ese dinero en cualquier momento, tu mente lo sigue contando como disponible. No importa que esté en otra cuenta, no importa que tenga otro nombre, mientras sea accesible, psicológicamente sigue siendo gasto potencial. Y eso mantiene activa la negociación interna. Cada mes, cada situación, cada excusa. Ahorrar sin tocar rompe esa negociación, cierra la puerta, elimina la discusión. No tienes que decidir. Y cuando no decides, no te equivocas. Esa es la verdadera fuerza del sistema. No depende de tu ánimo, depende de la estructura que diseñaste cuando estabas pensando con claridad. Ramit Sethi lo explica de forma directa. Las personas exitosas financieramente no confían en su autocontrol, confían en sistemas que funcionan incluso cuando están cansadas, estresadas o distraídas. El ahorro que no se toca cumple exactamente esa función. Te protege de ti mismo en los momentos donde más fácil sería fallar. Aquí aparece algo que muchos no esperan. Cuando el ahorro no se toca, la ansiedad baja, porque ya no estás todo el tiempo pensando si deberías usarlo o no. El dinero deja de ser una tentación constante y se convierte en un respaldo silencioso. No está ahí para resolver cualquier incomodidad, está ahí para sostenerte cuando realmente importa. Y esto conecta con el siguiente punto de forma natural, porque incluso un ahorro separado y protegido puede fallar si no tiene prioridad. Si se guarda al final, si depende de lo que sobre, si se hace después de todo lo demás, sigue siendo frágil. El sistema no se completa hasta que el ahorro deja de ser opcional y se convierte en la primera decisión del flujo del dinero. Por eso, el verdadero cambio no ocurre cuando ahorras más, sino cuando ahorras primero, porque ahí el dinero ya no se adapta a lo que quede. El resto de tu vida se adapta al sistema que acabas de crear. Y eso es lo que transforma todo el juego financiero desde la raíz. Hasta aquí, muchas personas ya creen que tienen un sistema. Separaron cuentas, protegieron el ahorro y pusieron barreras para no tocarlo. Y aún así, con el paso del tiempo, algo empieza a fallar. No de golpe, no de manera dramática, sino de forma silenciosa. El ahorro está ahí, pero no crece, no genera tranquilidad, no se siente como avance. Y entonces aparece la frustración. No porque el sistema sea inútil, sino porque falta una pieza clave que casi nadie menciona. La gente ahorra sin destino. Ahorrar sin plan es como llenar un recipiente sin saber para qué se va a usar. Al inicio genera satisfacción, pero con el tiempo pierde sentido. El cerebro necesita dirección, necesita saber por qué hace el esfuerzo. Cuando el ahorro no tiene objetivo claro, se vuelve abstracto, y lo abstracto se vuelve negociable. Empiezan las preguntas internas. ¿Para qué estoy guardando? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Tiene sentido seguir acumulando? Y esas dudas, cuando no tienen respuesta, abren la puerta a romper el sistema. Daniel Kahneman explicó que el ser humano necesita una narrativa para sostener decisiones a largo plazo. Sin historia, sin propósito, la mente busca gratificación inmediata. Por eso, cuando el ahorro no tiene destino, el cerebro lo reinterpreta como dinero detenido, como recurso ocioso, como algo que podría estar resolviendo un problema hoy. Y en momentos de presión, esa reinterpretación se vuelve peligrosa. En la vida real se ve todo el tiempo. Personas que ahorran por si acaso. No saben exactamente para qué, solo saben que es importante ahorrar. Pero cuando aparece una oportunidad, una urgencia o un deseo fuerte, ese por si acaso se vuelve insuficiente. El ahorro pierde jerarquía, se transforma en una opción más. Y lo que es opción, tarde o temprano se elige en contra.
Morgan Housel lo explica con claridad. La gente no abandona hábitos financieros porque no funcionen, sino porque no conectan emocionalmente con un objetivo concreto. Ahorrar sin plan no genera visión de futuro, genera espera. Y esperar sin sentido cansa. Por eso muchas personas terminan gastando no porque quieran, sino porque el ahorro dejó de representar algo importante en su mente. Aquí aparece otro error común. Algunas personas creen que el plan debe ser perfecto antes de empezar, que necesitan saber exactamente cuánto, cuándo y para qué. Y como no lo tienen claro, no definen nada. Pero un plan no necesita ser perfecto, necesita ser visible y concreto. Un fondo de emergencia, un objetivo de inversión, un margen para arriesgar, una salida posible. Algo que le diga a tu cerebro, esto no es dinero detenido, esto es dinero en misión. Warren Buffett siempre habló de largo plazo, pero nunca habló de acumulación sin sentido. Cada dólar tenía una función, cada decisión estaba alineada con un objetivo mayor. No se trataba de guardar por guardar, sino de construir una posición que le permitiera moverse cuando otros no podían. Esa claridad es la que transforma el ahorro de sacrificio en herramienta. Cuando el ahorro tiene destino, ocurre algo distinto. Ya no se siente como privación, se siente como avance. Cada mes no estás simplemente guardando dinero, estás acercándote a algo. Y ese algo sostiene el sistema incluso en los meses difíciles, porque sabes por qué estás aguantando, sabes qué estás protegiendo. Ahorrar sin plan es uno de los errores más peligrosos porque parece correcto. Nadie lo cuestiona, socialmente está bien visto, pero internamente es frágil. No genera compromiso profundo, y lo que no genera compromiso se rompe con el tiempo. Aquí es donde el sistema empieza a completarse, porque cuando el ahorro tiene destino, deja de ser pasivo, se convierte en base. Y esa base no está pensada para quedarse quieta para siempre, está pensada para permitir movimiento, para invertir, para asumir riesgos calculados, para cambiar decisiones. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. El ahorro empieza a servir de verdad cuando deja de ser un fin y se convierte en el piso desde el cual puedes moverte. Durante mucho tiempo se ha vendido la idea de que ahorrar es el objetivo final, que llegar a cierta cantidad es la meta, que acumular es sinónimo de seguridad. Pero esa visión es incompleta y en muchos casos peligrosa, porque el ahorro no fue creado para quedarse quieto, fue creado para permitirte moverte. El verdadero valor del ahorro no está en el dinero acumulado, sino en lo que te permite hacer cuando llega el momento. Aquí ocurre un cambio clave en la forma de entender todo el sistema. El ahorro deja de ser un sacrificio y se convierte en infraestructura. No es el premio, es el piso. Es la base desde la cual puedes tomar decisiones que antes eran imposibles. Decisiones que no nacen de la urgencia, sino de la elección. En la vida real se nota claramente la diferencia. Una persona sin ahorro no decide, reacciona. Si pierde el trabajo, entra en pánico. Si aparece una oportunidad, no puede tomarla. Si quiere cambiar de rumbo, no se atreve. No porque no tenga talento o capacidad, sino porque no tiene margen. Todo depende del próximo ingreso. Todo es frágil. En cambio, una persona con ahorro no necesita que todo salga perfecto. Tiene tiempo, tiene espacio, tiene oxígeno. Ese es el punto que muchos no entienden. El ahorro no te hace rico, te hace menos vulnerable. Y esa reducción de vulnerabilidad cambia por completo tu comportamiento. Dejas de aceptar cualquier condición, dejas de tolerar situaciones que no te convienen, dejas de tomar decisiones apresuradas, porque ya no estás contra la pared. Naval Ravikant lo expresó con mucha claridad cuando dijo que la verdadera riqueza es tener control sobre tu tiempo, pero ese control no aparece de la nada, se construye, y el primer ladrillo de esa construcción es el ahorro bien diseñado, no como meta final, sino como soporte para asumir riesgos inteligentes.
Cuando el ahorro cumple su función real, empiezan a pasar cosas distintas. Puedes invertir sin desesperación, puedes emprender sin jugarte todo, puedes aprender sin sentir que estás perdiendo el tiempo, puedes decir no sin miedo inmediato. El ahorro no te empuja a moverte, te permite elegir cuándo y cómo moverte. Aquí aparece un error común. Muchas personas esperan a tener mucho para usar su ahorro, y mientras esperan, se frustran, sienten que no avanzan. Pero el ahorro no necesita ser enorme para empezar a cumplir su función. Necesita ser suficiente para darte margen. Margen para pensar, margen para decidir, margen para equivocarte, sin destruirte. Warren Buffett nunca habló de usar el dinero desde la urgencia, habló de posicionarse para aprovechar oportunidades cuando otros no pueden. Eso solo es posible cuando tienes una base que te sostiene. No necesitas millones para eso, necesitas estructura, paciencia y un sistema que no dependa de impulsos. El ahorro que empieza a servir de verdad es el que deja de ser intocable por miedo y se convierte en utilizable con criterio. No se gasta para tapar huecos emocionales, se usa estratégicamente, para invertir, para moverte, para crecer. Y esa diferencia es enorme, porque usar el ahorro con criterio no lo destruye, lo transforma. Cuando el ahorro cumple esta función, ocurre algo profundo. El miedo baja, la ansiedad disminuye, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás expuesto. Y ese cambio interno es lo que prepara el terreno para el último nivel de todo este sistema. Entender que la libertad financiera no tiene que ver con acumular sin fin, sino con no depender del próximo ingreso para sobrevivir. Y eso es exactamente lo que vamos a cerrar en el siguiente bloque, porque cuando el ahorro deja de ser un objetivo y se convierte en base, el concepto de libertad cambia por completo. Ya no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto control real tienes sobre tu vida. Al final, cuando miras todo el camino completo, queda claro que el ahorro nunca fue el problema. Tampoco fue la disciplina, ni la motivación, ni las ganas. El verdadero problema siempre fue creer que el ahorro, por sí solo, era la libertad. Y no lo es. El ahorro no te saca del sistema, no te hace independiente, no te convierte mágicamente en alguien libre. Pero hay algo aún más importante que entender. Sin ahorro, no existe ninguna forma real de libertad financiera. La libertad financiera no empieza cuando tienes mucho dinero, empieza cuando dejas de depender del próximo ingreso para sobrevivir, cuando una decisión mala no te destruye, cuando un error no te obliga a aceptar cualquier condición, cuando una crisis no te empuja al pánico inmediato. Y eso no se logra con motivación, ni con frases bonitas, ni con fuerza de voluntad sostenida en el tiempo. Se logra con estructura. El ahorro, bien entendido, no es un premio ni un logro final. Es el piso desde el cual todo lo demás se construye. Es lo que te permite pensar con calma, elegir con criterio y moverte sin desesperación. No te hace libre, pero te saca de la jaula más peligrosa de todas, la dependencia absoluta. Dependencia del sueldo, dependencia del mes siguiente, dependencia de que todo salga bien todo el tiempo. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que ahorrar es vivir con miedo, que guardar dinero es limitarse, que poner reglas es perder libertad. Pero en la práctica ocurre lo contrario. Vivir sin ahorro es vivir reaccionando, es vivir ajustando, es vivir apagando incendios. Eso no es libertad, eso es supervivencia. Warren Buffett entendió hace décadas que el dinero no sirve para presumir, sirve para no estar obligado, para no tomar malas decisiones bajo presión, para no vender tu tiempo barato, para no negociar desde la necesidad. El ahorro es la herramienta que te permite llegar a ese punto, no como destino final, sino como protección constante. Cuando el ahorro es automático, separado, protegido, con destino y usado con criterio, deja de ser un sacrificio, se convierte en tranquilidad silenciosa. No lo piensas todos los días, pero está ahí. No lo usas para cualquier cosa, pero sabes que existe. Y esa certeza cambia tu forma de caminar por la vida. Cambia cómo trabajas, cambia cómo decides, cambia lo que toleras y lo que ya no aceptas.
La mayoría nunca llega a ese punto porque abandona antes, no porque no pueda, sino porque intentó ahorrar sin sistema, desde la emoción, desde la improvisación, desde la esperanza de que esta vez sí. Y cuando falla, cree que el problema es personal, pero no lo es. El problema siempre fue estructural. Ahorrar no te hará libre, eso es verdad, pero sin ahorro estarás condenado a reaccionar toda tu vida, a depender, a ceder, a vivir con miedo disfrazado de normalidad. El ahorro no es el techo, es el suelo firme que te permite construir algo encima. Y cuando entiendes eso, el dinero deja de escaparse, el esfuerzo empieza a acumularse y las decisiones, por primera vez, empiezan a tener dirección. No porque el mundo cambió, sino porque dejaste de vivir sin sistema.